50 retratos en óleo y fotografías componen la galería de los expresidentes de la Corte Suprema. Una iniciativa que lo que busca es recuperar el patrimonio histórico y cultural del Poder Judicial. Desde el Zócalo del Palacio de Tribunales les damos la bienvenida a una nueva edición de noticias de nuestro canal y los siguientes son los titulares. Casos de colusión afectan a consumidores y economía chilena. Ministra de Justicia sostiene reunión de trabajo con el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch. Hasta 60 millones de dólares han tenido que pagar empresas por casos de colusión en Chile. La Fiscalía Nacional Económica es el órgano persecutor de estos delitos que son dirimidos por el Tribunal de Libre Competencia y la Corte Suprema. Las sanciones van desde millonarias multas hasta clases de ética. Esta semana la Comisión de Economía del Senado despachó un proyecto de ley que sanciona con penas de cárcel y multas a quienes cometan el delito de colusión. En el denominado caso de las farmacias, 3 cadenas que controlan el 90% del mercado acordaron fijar y elevar precios sobre el 48% en 222 medicamentos, hecho que, además de generar repudio social, tiene las sanciones más altas de los delitos contra la libre competencia. Tienen por objeto fijar precios, cuotas de producción o repartirse zonas geográficas del mercado. 400 millones de dólares debieron pagar las farmacias coludidas. El cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago absolvió a los 17 ejecutivos imputados debido a la falta de antecedentes en la investigación. 2 años después, la Fiscalía Nacional Económica detectó la colusión de los pollos, donde empresas limitaron su producción y asignaron cuotas de mercado. La sanción fue de 60 millones de dólares. Quienes realizaron este acto recibieron solo sanciones económicas. El último caso que está zanjando la justicia es el llamado cartel del papel tisú. Aquí se acusa a las empresas CMPC y CSA por haberse coludido por una década. Hace unas semanas conocimos por primera vez casos de colusión en un servicio profesional. La Corte Suprema sancionó al gremio de los ginecólogos de Ñuble por acordar precios por consultas y procedimientos quirúrgicos. Todas funcionan como si fuesen un monopolio y se van a repartir las ganancias de ese monopolio según sea el tamaño relativo de ellas dentro del grupo que pertenece a esa industria. Según la ley, las empresas involucradas pueden cooperar con la investigación a cambio de beneficios. Es lo que se denomina delación compensada. En el caso Farmacia, FASA propuso pagar una multa de $1 millón a cambio de información. De acuerdo al nuevo proyecto de ley, quien primero asuma haberse coludido quedará eximido de la pena de cárcel. La cárcel, para que funcione sin debilitar este mecanismo de delación compensada, requiere de la exoneración también total de cárcel para el primer delator, eso ya venía de la Cámara de Diputados, pero además aquí la Comisión de Economía del Senado dijo tiene que haber también algún tipo de beneficio para el segundo, y es la reducción de la pena en 1 grado. La Fiscalía Nacional Económica seguirá persiguiendo estos actos y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia es el órgano que dirime en los casos de colusión, en base al decreto de ley 211 que sanciona drásticamente las prácticas monopólicas. También estos delitos son investigados por el Ministerio Público y los casos resueltos en los juzgados de garantía o tribunales orales en lo penal. El tribunal tiene facultades para fijar sanciones de multa, pero también para disolver personas jurídicas, para modificar o poner término a contratos o actos jurídicos. El TLC también previene y corrige atentados a la libre competencia. Sin embargo, los acusados pueden presentar un recurso de reclamación que son resueltos por la Corte Suprema. Hay un porcentaje bastante alto de causas que son reclamadas ante la Corte Suprema y por ende la Corte Suprema es la que tiene la última palabra en materia de como autoridad o tribunal de última instancia en materia de libre competencia. La ley despachada por la Comisión Económica del Senado pretende, mediante penas más altas, detener los actos de colusión que han ocurrido en el país con la finalidad de proteger el mercado y también el bolsillo de todos los chilenos. Seguir con los planes de modernización de la justicia y hablar sobre la implementación de futuros proyectos de ley fueron parte de las materias tratadas durante la visita protocolar que hizo la ministra de Justicia, Javiera Blanco, al presidente de la Corte Suprema, el ministro Hugo Dolmetsch.
Hasta el Palacio de Tribunales llegó la ministra de Justicia Javiera Blanco para saludar al nuevo presidente de la Corte Suprema, Hugo Dólmech. La visita protocolar permitió que las autoridades intercambiaran visiones sobre materias que tanto el Poder Judicial como el Ministerio mantienen en su agenda de trabajo. Estuvimos hablando de lo que se viene en el nuevo Código Penal, en materia procedimental civil, la implementación de nuevos proyectos de ley, cómo queremos de alguna manera seguir avanzando en la modernización de la justicia y también en las señales de transparencia que yo creo que han sido muy importantes desde este sector. Pero además de estos temas, durante la reunión el presidente del máximo tribunal puso sobre la mesa las implicancias de la digitalización en el funcionamiento de la justicia civil aún no reformada. Cómo funciona esto de la digitalización y todo lo que importa la tramitación del sistema procesal civil, que quedó ahí pendiente sin reforma por ahora, pero con una ley corta que faculta la digitalización. De esta forma, la primera reunión entre ambas autoridades sentó las bases para establecer planes de acción conjunta respecto a materias pendientes y a proyectos de modernización de la justicia. Durante los primeros años del retorno de la democracia, una enigmática muerte despertó sospechas sobre un posible contrabando de armas desde Chile hacia el exterior. Nos referimos al fallecimiento del periodista y al parecer agente británico Jonathan Moyle, quien fue encontrado muerto en su habitación del Hotel Carrera cuando vino a reportear la FIDAE en Santiago. Un caso que partió como un suicidio, pero que luego se caratuló como homicidio y que aún no tiene certezas sobre qué fue lo que realmente ocurrió. El periodista británico Jonathan Moyle fue encontrado sin vida el 31 de marzo de 1990 en la habitación 1406 del emblemático Hotel Carrera. Su propósito en Santiago era asistir a una conferencia en el marco de la FIDAE, ya que era editor de la revista Defense Helicopter World. Pese a las diferentes hipótesis, las razones de su muerte aún son desconocidas, por lo que la justicia determinó sobreseer el caso en diciembre del 2003 por falta de antecedentes. Moyle aparece extrañamente muerto, se habló de un suicidio en algún momento dentro de su, dentro de su habitación del Hotel Carrera, pero en realidad no hay particularmente una definición real de qué fue lo que ocurrió. De hecho, la tesis del suicidio eventualmente fue desechada, pero no se sostuvo otra por parte de los investigadores. Los primeros peritajes policiales indicaron que Jonathan Moyle se había suicidado en un juego erótico, pero la justicia chilena determinó que existían pruebas suficientes que involucraban a terceros. Según fuentes, Moyle era agente del Servicio Secreto británico, por lo que se presumió que su interés en Chile era otro, al igual que la razón de su muerte. Él es asesinado, yo recuerdo, un par de meses, a lo mejor un semestre antes de la primera guerra del Golfo, la del 91. Y en ese momento había toda una investigación internacional en diversos países del mundo relacionada con tráfico de armamento y de producción de armamento no convencional. Se perdieron de su habitación todas las notas que él tomaba, las fotos que sacó, todo su trabajo en Chile desapareció de la pieza, lo que también hacía prever que alguien que él conocía entró a su dormitorio antes de su muerte. La manera en que fue encontrado el cuerpo de Moyle es lo que más llamó la atención para el desarrollo de la investigación. La autopsia determinó que el cuerpo tenía restos de un sedante, razón por la que el juez a cargo determinó que la investigación debía ser llevada por la unidad antidroga de Carabineros. El caso, yo recuerdo que fue muy difícil de indagar. Las fuentes tenían mucho temor y mucha incertidumbre en lo que ellos elaboraban, porque había una serie de tesis que nunca pudieron comprobarse. La policía de investigaciones también tenía una controversia interna. Unos equipos decían de que efectivamente el tipo se había suicidado, que ese año había ocurrido en el mundo alrededor de 20 muertes por este tipo de práctica y trataban de presentarlo como
un tipo excéntrico que en un país exótico había practicado este rito. ¿Qué pasa si el extranjero que muere en Chile muere por lo que llaman, en definitiva, causas que no son naturales? Es decir, en definitiva, que la persona, incluso que no haya fallecido en un accidente, porque eso también se puede determinar, pero que, por ejemplo, exista indicios de que se cometió algún delito, ¿ya? Bueno, ahí en definitiva lo que viene es precisamente una investigación en la cual también, a pesar de que existen temas de jurisdicción y soberanía, podrían intervenir también organismos policiales extranjeros. El 2006 se volvió a ser abierto este caso. La Corte de Apelaciones ordenó al Tribunal de Primera Instancia volver a interrogar a varios testigos y la recopilación de antecedentes a nivel internacional, además de un nuevo informe pericial sobre las causas concretas del fallecimiento. En los últimos años se han publicado algunos artículos en Inglaterra que vinculan su asesinato con corrupción en el servicio secreto británico, mientras que para la justicia chilena aún es un caso sin resolver. La ley de bancos indica que todos los datos de los clientes son secretos, es decir, solo el titular puede acceder a ellos. Sin embargo, en caso de una investigación judicial, el Ministerio Público puede solicitar esta facultad, que solo puede ser aprobada por un juez. El secreto bancario es una facultad que permite que los datos de las instituciones financieras, así como la información de sus clientes, no sean públicos. Solo pueden acceder al movimiento de las cuentas corrientes, depósitos o cuentas de ahorro los clientes titulares o quienes estén autorizados por disposición legal. El Ministerio Público puede solicitar levantar el secreto bancario cuando investiga un delito y solo los jueces pueden autorizarlo. También la Ley General de Bancos permite que las instituciones financieras entreguen informaciones de las operaciones para fines estadísticos. El octavo Juzgado de Garantía de Santiago, en agosto de 2015, ordenó al Banco Security levantar el secreto bancario de Sebastián, Jorge y Benjamín Pizarro, investigados por pagos de 45 millones de pesos en relación a asesorías no realizadas en Soquimich. El que infrinja el secreto bancario será sancionado con la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio, es decir, de 61 hasta 541 días. El siguiente es un tema que ha estado en la contingencia en las últimas semanas. Es de importancia para el Poder Judicial. Estamos seguros que también será de su interés. La empresa Easy fue condenada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso por el despido injustificado de 2 jóvenes que trabajaban como empaquetadores. La resolución ordena pagar a los trabajadores una indemnización sustitutiva de aviso previo, indemnización por años de servicio, recargo legal del 50% por no haberse invocado causal, feriado proporcional y las cotizaciones previsionales y de seguridad social por el periodo trabajado. En fallo unánime, la séptima sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dictaminó retirar la sección Taldo Zúñiga del programa Perros de la Calle emitido por Chilevisión. La medida determinó que esta parodia humorística afecta el derecho a la honra y la igualdad ante la ley de personas afectadas por el síndrome de Tourette. De esta forma, el Tribunal de Alzada acogió el recurso de protección interpuesto en contra del canal por mostrar un trato discriminatorio en razón de la discapacidad. El bus de la justicia llegó hasta la Plaza Aníbal Pinto de Temuco a fin de atender las dudas y consultas de las personas que se encontraban en ese concurrido sector de la 9ª región. El recorrido continuará su itinerancia en Valdivia, Ancud, Puerto Montt y regresará a Temuco el domingo 24 de enero en su visita de cierre a la capital regional de la Araucanía. La Galería de los Expresidentes está abierta al público de lunes a viernes desde las 8 de la mañana y hasta las 14 horas. Con esta información nos despedimos y los dejamos invitados, como siempre, a que visiten las diferentes plataformas digitales del Poder Judicial. Hasta una nueva edición. Que estén muy bien.